reforma. Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, celebró que se va a llevar a cabo, que se lleva ya a cabo el Parlamento abierto sobre la reforma al Poder Judicial. Desde Mérida expresó que es bueno que todos participen. Muy bien, pues qué bueno que participen todos, que den sus opiniones, que sea un debate público. Muy bien. Y César Astudillo, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto, Lupita, estar contigo y con tu auditorio. Pues, ¿cómo viste este arranque el día de ayer de estos diálogos con motivo de esta reforma, de esta discusión de la reforma al Poder Judicial? Se resaltaba ahí que estuvieran todos los ministros. ¿Cómo viste las posiciones de uno y otro lado? En algunos puntos, pues en el caso de Mier, que señala y que insiste que hay algo inamovible, ¿no? Que es la elección directa. Bueno, lo cierto es que hay que celebrar el diálogo de ayer. Hasta hace unas semanas, era poco pensable que a la Cámara de Diputados fueran invitados los ministros actuales, porque, digamos, es el punto crítico de la reforma, la sustitución de estos ministros por otros a través de un mecanismo diferente de elección. El hecho de que hayan asistido, se les haya escuchado, me parece que es positivo. No puedo decir lo mismo de todo el Parlamento porque también están invitando a partir de una preselección de los invitados y en ese sentido ni están todas las voces ni le están dando paso a todos quienes tendrían cosas que decir. Ayer, por ejemplo, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Jueces Federales estaba ahí, se quedó sin hablar. ¿Por qué? Porque le dieron voz a Saldívar, el exministro, y se acabó, digamos, el tiempo, y entonces ahí se quedó una voz muy importante que lleva la representación de magistradas, magistrados, juezas, jueces de distrito, y sencillamente no pudo exponer porque no la dejaron participar. En ese sentido, me parece que yo pediría que fueran más cuidadosos en darle voz a quienes realmente requieren expresar sus puntos de vista porque llevan una representación, porque tienen un conocimiento especializado en los temas que se están discutiendo o porque pueden ser potencialmente afectados a partir de la decisión que tome el Congreso. Esa parte yo esperaría que la pudieran arreglar de cara a los demás foros, pero vuelvo al principio. Importante la exposición de los ministros, en todos ellos vimos una preocupación común de cómo fortalecer al Poder Judicial. Desde mi punto de vista, Lupita, yo lo he dicho en todos los foros, esta no es la reforma que se necesita para fortalecer al poder, a la función judicial del país. Donde está el verdadero problema que hoy está rebotando, le está impactando al Poder Judicial de la Federación, son los poderes judiciales de los estados, pero nadie está hablando de eso. Los presidentes de los tribunales de los estados están callados cuando no están cooptados, como el presidente de la Ciudad de México, Guerra, que claramente me parece que es el paradigma de lo que significa ser un juez, un magistrado no independiente, siempre está en puros actos políticos y me parece que eso es lo que no esperamos de un magistrado, pero son los perfiles que parece que están buscando, justamente magistrados que estén haciendo política en lugar de que estén fortaleciendo los procedimientos, las prácticas, la apertura judicial de cara a la expectativa de justicia que existe en la ciudadanía. César, ayer la ministra presidenta Norma Piña de la Suprema Corte decía, a ver, la celeridad no es una buena consejera. ¿Cómo ves esto? ¿Tendríamos que analizar mucho más esto de la reforma judicial? Por supuesto, mira, esta reforma va al corazón de las bases fundamentales del Estado mexicano, ¿sí? Que justo ahora en octubre vamos a cumplir 200 años. En 200 años, déjame decírtelo de esta manera, Lupita, no ha habido una reforma que impacte o que vaya a impactar tan profundamente, ¿sí? Como esta del Poder Judicial. ¿Y por qué lo digo? Porque se está buscando cambiar la naturaleza del Poder Judicial. La división de poderes nos dice claramente, deben haber
dos órganos representativos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y por eso ellos emanan de elecciones en donde todo el pueblo vota. El tercer poder es un órgano de control que no puede ser representativo. Hoy esta reforma está buscando que el Poder Judicial sea un tercer órgano representativo, de tal suerte que todos emanen de elecciones. Eso cambia el paradigma de lo que hemos construido hace 200 años y que no hay referente internacional. El único referente internacional, además yo lo tengo documentado en un libro, es Bolivia, y la experiencia de Bolivia ha sido muy negativa al grado que los mismos bolivianos la desaconsejan. ¿Queremos ir hacia allá? Bueno, estamos cerca del precipicio. Me parece que lo menos que podemos pedir es que analicemos con cautela. No hay prisa, repito, 200 años, esto va a cambiar 200 años de trayectoria constitucional de la división de poderes, no se puede hacer en 30 días. César, se van a llevar a cabo estos diálogos, se va a discutir y bueno, es muy probable que se apruebe. El día que se apruebe ya ahí se acabó, se modifica, ya tenemos reforma o puede cambiar esto con la decisión de la Suprema Corte. Mira, lo cierto es que de lo de ayer sí es muy sensato decir que si la decisión está tomada como parece ya estar, que vayamos por partes, porque además esto primero va a ser la reforma de la Constitución, después hay otras leyes que necesitan reformarse, por ejemplo, si se dijera, no, vamos a hacer una elección global, pues hay que reformar la ley de carrera judicial. La carrera judicial llega hasta los cargos de juez de distrito y magistrado de circuito. O sea, los jueces y magistrados que hoy tenemos pasaron por exámenes de oposición rigurosos. Bueno, si ahora se va a cambiar ese mecanismo, hay que cambiar la ley. Ese cambio de la ley también supone tiempo y después otros cambios. Vamos a ver qué pasa con el resto de la carrera judicial, vamos a ver qué pasa con el personal sindicalizado, vamos a ver qué pasa también con el personal de confianza. Es decir, vienen muchos cambios y esto me parece que se está haciendo de manera abrupta con el hecho de cerrar un ciclo en septiembre y que esta reforma se le atribuye al presidente López Obrador, pero me parece que en este objetivo sí se están dejando de lado que debemos ir con mucho más cautela porque, repito, es la reforma integral de un poder del Estado como no se hacía en 200 años. César, en el caso de ministro Javier Lainez, hizo una defensa muy importante de los trabajadores y señaló que pues la mayoría de los juzgadores son honestos y competentes porque se ha mencionado, se ha dejado esta idea de que todo mundo que trabaja en el Poder Judicial es corrupto. Hay mucha corrupción, pero yo te voy a decir en dónde está, Lupita. Una corrupción desmedida, imparable, ¿sí? Evidente en los poderes judiciales de los estados, con excepciones. Ahí está la corrupción y cuando una persona pierde, ¿sí? Un tema, digamos, hereditario, porque una persona pudo dar dinero para que le quedara una casa, pues es claro que eso contratan un abogado y lo llevan al Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación resuelve, pero queda la idea de que el problema está en el Poder federal. No, está en los poderes locales. Repito, para que se oiga con todas sus letras, porque además déjame decirte, yo como soy crítico de esta reforma, a mí no me van a invitar al Parlamento abierto, entonces lo voy a decir con todas sus letras. La corrupción rampante, visible, ¿sí? Imparable, está en los poderes judiciales de las entidades federativas, pero ahí nadie está viendo, es decir, sí. La reforma de Morena está muy, muy digamos, sabiendo esto, pues lo está consintiendo, ¿no? Y está echándole la culpa al Poder Judicial de la Federación. Si saben, es increíble, veo a legisladores y se escucha a legisladores que dicen, no, hay una corrupción y todo. Bueno, si tienen esos datos, ¿por qué no han puesto sus denuncias? Es pura narrativa política, ¿no? Muy bien. Si saben de esos casos, deberían de
ir a la Procuraduría, ir al Consejo de la Judicatura para decir investíguense estos jueces. No lo han hecho porque no tienen los datos. Entonces, es pura narrativa política para intentar legitimar esta decisión que, repito, ahí no están los problemas, pero parece que todo ya está decidido a descabezar al Poder Judicial de la Federación. César Astudillo, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, Lupita. Un saludo. Hasta luego, un saludo.